Comenzamos. Aunque esta vez no estamos en una librería, sino en el Rincón Menudo de mi estudio en Barcelona. Hoy se anunciaba tormenta durante horas. Y un limeño como yo nunca está acostumbrado a las lluvias grandes y fuertes. Por supuesto, transmitimos desde aquí, que es una variación, pero no variamos el soporte y la producción que siempre se hace desde Lima a cargo del comprometido equipo de gestión cultural de Petro Perú. Por supuesto, lo saben, esto no tendría sentido sin ustedes, querida audiencia. Desde ya quedo atento a sus comentarios y saludos a través de las redes sociales. Nos vamos al año 1991, en que se celebró la quinta Bienal del Premio Copé de Poesía. En el acta del jurado, con el dictamen sobre quienes ganaron ese año, figuran las siguientes firmas: Eduardo Hopkins, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Ricardo González Vigil, por la Pontificia Universidad Católica del Perú; Luis Hernán Ramírez, de la Academia Peruana de la Lengua; y Manuel Pantigoso, por el entonces Instituto Nacional de Cultura. Por supuesto, el recordado Pedro Cateriano, por Petro Perú. El oro fue para el poemario Lo que no veo en visiones, que fue presentado con el siguiente seudónimo: Emilia Tangoa. Ya preguntaremos por qué el seudónimo. Cuando se abrieron los sobres, resultó que la ganadora del premio Copé de ese año fue Ana Varela Tafur. Ella es una poeta loretana, integrante del grupo Urcututu. Este era un colectivo que agrupaba pintores y escritores que abordaban la identidad masónica, entre otras cuestiones fundamentales. Ana Varela Tafur es una de esas personalidades del Perú que nos engrandecen por su ambición de conocimiento y que está siempre dispuesta a entregar su dedicación a los demás. Ana Varela siguió estudios de ingeniería química, además de seguir carrera de letras. Por otro lado, ha participado en múltiples investigaciones, como el diagnóstico de la excitación de la mujer. En fin, para que la conozcan mejor, hemos hecho un video con vida y obra. Vamos con ello. Ana Varela Tafur nació en Iquitos en 1963. Es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de California en Davis. Es autora de los libros Voces desde la orilla, Dama en el escenario y Lo que no veo en visiones, con el cual obtuvo el premio Copé de Poesía. Además, publicó hace poco con Leopoldo Bernucci el libro Benjamín Saldaña Rocta, Prensa y denuncia en la Amazonía cauchera. Su obra ha sido incluida en diversas antologías como Más aplausos para la lluvia y Volteando el siglo, 25 poetas peruanos, entre otras publicaciones. Además, sus poemas se difunden en revistas de Estados Unidos de América y del Perú. A la fecha, Ana Varela Tafur es docente universitaria en California, donde reside. Ana Varela Tafur, un abrazote a la distancia. Muchas gracias, Juan Manuel. Igualmente. Esa es la quinta Bienal del Premio Copé de Poesía en el 91 y tú lo ganas. ¿Cómo fue esta experiencia, tanto para ti como para la gente amiga del grupo Urcututu? Cuéntanos, por favor, haz memoria para nosotros. Sí, bueno, hace muchos años, como ya lo mencionaste, bueno, fue realmente una experiencia gratificante, fue una experiencia de grandes emociones para el grupo cultural Urcututu y para mucha gente de Iquitos que ya nos leía, ya nos conocía, ya sabían que éramos poetas que estábamos siempre en los mítines del Frente Patriótico, estábamos participando en los recitales de poesía con mucho activismo político, y fue realmente una ampliación de esta diversidad
que mi voz haya sido reconocida en un evento nacional como el Premio COPE. Incrementó un poco más, yo creo, este abanico de posibilidades de las mujeres que escribimos y realmente aportó mucho en esta poesía que se escribió en Iquitos, básicamente masculina, pero que, sin embargo, contribuyó, yo creo, el premio a hacer que mi voz no solamente se conozca como una voz femenina, sino como una voz amazónica, como una voz que venía desde la provincia y que era reconocida en el ámbito nacional. Ana Varela, tú pones el acento en dos cuestiones que yo no quiero dejar pasar. Tú eres la primera mujer que gana un premio COPE. En cuento y poesía, la primera persona que gana un premio COPE mujer eres tú. Y además es la Amazonía del Perú, que es una región que en nuestra patria casi siempre ha estado dejada de lado, como si los Andes fueran una muralla y no viéramos o no hayamos visto más allá hacia donde sigue produciéndose tan potente y poderosa cultura. En ese sentido, pasados ya 30 años de ese premio, ¿cómo va la escritura hecha por mujeres y cómo percibes tú la relación de nuestro país en buena cuenta con la Amazonía y su producción cultural? Bueno, yo creo que se ha avanzado en estos años. Conozco de mujeres que están escribiendo en Iquitos, que están escribiendo en Pucallpa, en San Martín, en Madre de Dios. Hay muchas mujeres que ya están incorporándose a la escritura y creo que eso es importante. Y también los temas amazónicos cada vez son temas que vienen siendo tocados a nivel nacional, diría yo, pero todavía con esa... digamos, no tomada totalmente en la dimensión que debería ser tomada, como una gran región, no solamente una geografía vasta y de gran influencia en la nación, pero que todavía yo creo que la Amazonía no está incorporada en el imaginario nacional. Creo que la literatura, las artes pueden contribuir a eso, y aunque se avanzó, aún todavía tenemos mucha trocha que andar, tenemos mucho camino que seguir y el movimiento literario peruano poco a poco va incorporando no solamente las voces de la Amazonía, sino de todo el resto del país, voces andinas, voces afroamericanas, afroperuanas y bueno, que también son afroamericanas, pero que nos conllevan a pensar en nuestro país como un abanico de posibilidades multiétnicas, multirraciales y de toda la diversidad que nuestro país todavía no reconoce como lo que es en su verdadera dimensión. Hablando de esas dimensiones, Ana Varela, y antes de entrar al poemario, has reparado en un hecho que me parece clave, que es casi geográfico y de influencia topográfica, y es que en muchos sectores urbanos de nuestro país seguimos viendo lo remoto como solamente territorial, como si no hubieran gentes haciendo y produciendo desde lo lingüístico hacia lo literario, lo pictórico, lo escultórico. Y esto es interesante, creo que es una regeneración de los paradigmas cuando dejaremos de mirar el territorio remoto como solo territorio, como ese páramo, cual bosque o cual paisaje, cuando al fin de cuentas hay una cultura forjándose. En ese sentido te agradezco mucho el énfasis puesto. Sí, es cierto, porque también creo que vemos estos lugares como la Amazonía remotos y distantes, como si no pertenecieran a la nación, distantes en el espacio, distantes en el tiempo, distantes en la historia, distantes en todos los aspectos. Pero la Amazonía es una gran región que contribuye mucho desde su espacio, aunque la Amazonía es sobre todo un espacio más que pase hacia el Atlántico, como tú mencionaste, la barrera de los Andes. Iquitos en la época del caucho era una ciudad más atlántica, porque por geografía el río sale hacia el Atlántico. Entonces, creo que desde mi experiencia de iquiteña, Iquito siempre ha sido casi como una isla, donde siempre hay expectativas de lograr algo, pero que al final algo se trunca en ese camino. Entonces, los procesos extractivistas es uno de los ejemplos, ¿no? La expectativa del caucho. En este panorama,
Exacto, Claro. la cuestión económica, el extractivismo del petróleo, el extractivismo de la madera. O sea, estamos pensando todavía con un pensamiento súper colonial, todavía, donde la Amazonía se puede destruir con la construcción de una hidrovía o de cualquier otra construcción magnífica del progreso en el imaginario desde Lima, pero que no se toma en cuenta esas voces que están ausentes, esas voces que todavía reclaman un espacio en la política nacional y en la economía. Y en estas voces, Ana, yo quiero ahora regresar 30 años atrás, al 91. Tú presentas el poemario Lo que no veo en visiones al premio Copé, y este libro publicado tiene de adelante una dedicatoria en forma de pregunta. Dice así: ¿a quién sino a ti, madre? ¿Qué valor tenía esa dedicatoria entonces? ¿Qué significa ahora? Juan Manuel, esa es una dedicatoria bien merecida. Mi madre fue una persona que influyó poderosamente en mi escritura, sobre todo en el ánimo para escribir. Ella, desde que yo era adolescente, incluso puber, mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Entonces mi madre tuvo que ir a trabajar en el río Italia, un pueblo cerca de Iquitos. Entonces un día yo le dije, mamá, ¿ya con quién voy a hablar? No tengo con quién hablar. Papá no está, tú ya te vas. Entonces ella me dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a un lugar a comprar algo que va a ser muy importante para ti. Y nos fuimos a una librería y ella compró un cuaderno. Y me dijo, en este cuaderno tú vas a empezar a escribir todo lo que ves, todo lo que sientes, escribe lo que se te ocurre. Y tú vas a estar en relación constante con tu diario, porque tu diario va a ser quien va a recibir todo lo que tú sientes y lo que piensas. Entonces, a partir de eso, yo empecé a escribir y le mostraba mis poemas, y ella fue la primera persona que leyó el primer poema que escribí. Entonces, cuando ella escuchó el poema, se quedó como... Yo recuerdo el último verso decía, ¿cómo es el amor detrás del arco iris? Y ella me dijo, este verso es magnífico, ¿cómo te salió? No es que observando el arco iris, mamá, tú me dijiste que observara todo, así que observé el arco iris y me hice la pregunta. Entonces mi madre fue quien me alentó, mi madre era la que celebraba las reuniones de Upututu, nosotros hacíamos tertulias en casa, ¿no? Cuando iban mis compañeros Carlos Reyes, Percy Vilches, Germán Lequerica, que también era un gran poeta querido en la casa, ¿no? Javier Dávila Durán, los poetas de entonces, de otros amigos, iban a la casa, hacíamos conversaciones de poesía, y mi madre era la que estaba alentando siempre, me decía, tienes que continuar tú tienes que escribir, sigue, sigue, sigue. Y el primer grito del Copé fue el de mi madre, cuando se enteró de que yo había ganado el premio Copé de oro, y dijo, has ganado el premio Copé, te dije que tú tenías que continuar, así que tú sigue con lo que tienes que hacer, que es importante que continúes, y mi madre tiene por eso, yo creo, la dedicatoria en este libro, ¿no? Su contribución a ese ánimo y a esa euforia para que yo sea poeta, ¿no? Ana, te agradezco primero el recorrido a ese pasado, a ese recuerdo de tu madre que abrazo contigo, que me parece muy bonito de compartir y muy generoso de tu parte. Dicho esto, cuando uno relee tu poemario, ojo, querida audiencia, el poemario está ya en los enlaces de esta conversación, pueden ir leyendo y revisando versos mientras conversamos. Pues bien, cuando uno se acerca a releer tu poemario, uno se encuentra frente a varias cuestiones. Una que a mí me llama la atención siempre es que hay una sociedad agresiva, avasalladora en muchos sentidos. Y esta sociedad apabulla y hay una sensación de desprotección. Lo que a mí me parece sumamente interesante es que si bien está todo este entorno oscuro, sombrío, hay un impulso vital en esa voz poética que es fascinante, una forma de juego y de travesura incluso en tu escritura. ¿Cómo armabas tú la escritura de este poemario en particular y esa forma de afrontar la vida que se nota en tus versos? Bueno, voy a tratar de contestar la pregunta porque hay varias aristas para conversar, porque este libro tiene diversas voces
Sí, no podemos encasillar esta voz poética de lo que no ven visiones en una sola, ¿verdad? sí, Eso que así muy bien es. tú lo mencionas. En los años 80 hubo un grupo de poetas que empezó, ya en los 70 también, pero en los 80 fue como una explosión de poesía escrita por mujeres. Y a mí la poesía me llegaba no por los libros, sino por periódicos, por El Caballo Rojo también en los 90, y me llegaba por personas que pasaban por ahí. Yo les decía, si van a Lima, traigan este libro, traigan esta antología. Entonces mi voz es una voz que tiene todas esas nuevas poéticas que se van incorporando a la nación, a la poesía nacional, desde el punto de vista de lo corporal, de lo emocional, hasta de lo erótico, pero también tiene que ver con la historia de la Amazonía. Sí, En este sí. libro hay cuestiones del caucho que están allí, el extractivismo, el viajar y observar esos pueblos como están abandonados, con mucho dolor, pero ahí, resistiendo con mucha fuerza, con la fuerza de la cultura, con la fuerza de voces que al parecer no los podemos reconocer dentro de las voces nacionales, las voces indígenas, las voces mestizas, y también las voces de los seres que habitan la naturaleza. Sí. Las madres de los árboles pueden estar allí, las madres de los guardianes de los bosques, de los ríos, ¿no? Entonces creo que esta multidimensión que aparece en lo que no ven visiones fue también un experimento de mi parte, ¿no? Jugar con el lenguaje y ir viendo esas posibilidades que se pueden producir solamente a partir de lecturas, de observaciones y de un trabajo constante de la escritura. También disfruto mucho de ese sentido crítico. Yo recuerdo en tu poema Confesión, asoman los siguientes versos al comienzo. Soy una muchacha temerosa de vivir. Los grandes monumentos del siglo me asustan. No creo en los héroes nacidos entre cuatro paredes. Entonces, hay también un sentido crítico fundamental. Y mi sensación en la relectura de este poemario que se publicó el año que yo acababa el colegio, en el 92, es que sigue siendo un poemario combativo desde varios frentes. Había también ese impulso, lo contabas en las reuniones de grupo, pero también desde la propia lírica. Sí, yo creo que sí. Había una intención de hacer una poesía más fuerte, más potente en ese sentido, una voz que pueda protestar, que pueda reclamar un espacio más contundente. Y el patriarcado es habíamos hablado un poco de eso también antes, el patriarcado, el machismo, era una cosa era una forma de actuar, y sigue siendo una forma de actuar en la sociedad, muy repudiable en muchos casos. Pero cuando gané el COPEI yo sentí también un poco esa presencia de voces contrarias que pretendían disminuir, ¿no?, el hecho de que una mujer de la selva habría ganado el premio. Entonces, yo creo que ya en el libro esa voz lírica se manifiesta de una forma mucho más, creo yo, una voz mucho más fuerte que se despabila y que quiere expresar otras cosas que están ocurriendo en la sociedad, como el principio del poema que tú mencionaste, no soy una muchacha temerosa de vivir, porque claro, la violencia y todo esto que vivíamos en los años finales de los 80 y los 90, ¿qué podíamos esperar de la poesía? Tenía que En ser una ese, voz. tú, Sí. tú aludías hace un rato a nuestro diálogo sobre el machismo y el patriarcado. Quería audiencia, ustedes se lo perdieron, eso fue antes de la transmisión. No obstante, no quiero dejar pasar la mención. ¿Por qué? Porque dices tú bien, en el momento en que planteas, claro, ganó una mujer de la selva. Y claro, esta expresión que todavía hoy se puede plantear así, como si fuera eso, una doble marginalidad. Y entonces de esa doble marginalidad, tú enrostras y no te andas con vainas, vas directamente. Hay un poema como Hobby que quiero leer para la audiencia y que sepan de qué estamos hablando y de la potencia
de los versos de Ana Varela. Hobby. Me gusta conversar en las esquinas con los señores que pasan. Me encanta saber que me aman. A escondidas. Los transeúntes se agitan en las noches calurosas. Yo silbo despacito mientras espero la señal para romperles el alma con el capricho de mi lengua. Es un arte poética casi. Sí, sí, tiene una historia también, ¿no? Bueno, estos poemas fueron escritos en diferentes momentos de mi vida, en diferentes lugares, ¿no? Pueblos pequeños, Pucallpa, Iquitos. Pero era también como imaginar una situación de que, ¿por qué yo no puedo también estar en la calle libremente, ¿no? Sin sentir que el acoso, sin sentir los piropos que no necesitaba, sin sentirme completamente libre y no ser víctima de ningún tipo de agresión. Sí. Y este poema de alguna forma yo creo que está mostrando esa ironía, ¿no? Esa ironía y esa acidez, esa crudeza de decir para romperles el agua con el capricho de mi lengua, ¿no? O sea, el poder de la palabra, el poder de decir, creo que también ahí, ¿no? Una especie de potencia lírica, diría yo. Y tal vez, como tú dices, una poética, ¿no? También. Hay una cuestión que cada poema tuyo del libro, lo que no veo en Visiones, que está para que lea, querida audiencia, podría ser el último también. Y es así que uno va creciendo leyendo el libro. Recuerdo en Ultimátum, comienzas con estos dos versos, ¿no? Tus vanas estrategias no me detienen. Y tenemos esta poeta que en el 91 rompe con un ciclo de varones ganando premios, jurados, siempre hombres, y llegas tú. ¿Cómo miras a la Ana Varela Tefur de hace 30 años? ¿Qué le aconsejas? ¿Qué abrazas de ella? ¿Con qué la animarías? Pienso en quienes siguen escribiendo y con su juventud tienen que enfrentarse a un mundo siempre hostil y complejo. Bueno, después de 3 décadas ya, yo le tengo mucho cariño a esta Ana que escribió este libro. Confieso que ella fue muy valiente, sí. Confieso que ella fue muy atrevida, confieso que ella rompió muchas cosas en ese momento, en un momento en que el país se quebraba de muchas formas. Y yo creo que al paso de los años le tengo mucho cariño al libro y sé que esto ya es un libro que se escribió, ahora estoy en otra cosa, estoy trabajando en un libro que se va a publicar este año y creo que este libro, Lo que no veo en Visiones, es un libro que de alguna forma me ayudó mucho en muchos sentidos y es una Ana Varela que intentó experimentar en su momento con diferentes poéticas. Y también es una respuesta, yo creo, a este vacío de voces. Y ahora, pues, yo continúo. He publicado después de Lo que no me Visiones otros libros más. Y me he detenido por razones personales. Me he dedicado a escribir otras cosas, la tesis doctoral, la maestría, y que es un asunto que requiere mucho tiempo. Sí. Aquí en los Estados Unidos, como ya sabes, hacer una tesis doctoral es siempre un proceso largo, intenso, pero ahora poco a poco estoy abriéndome y sí, continuaré escribiendo con otras voces. Ahora mi preocupación es una preocupación más digamos, ecológica, sin que esto signifique puramente ecológico, pero mi preocupación por los desastres ambientales se van a manifestar en mi próximo libro de poesía, que ya algunos rasgos se muestran aquí también, en Lo que no veo en Visiones. El monte seguirá en tus poemas. Exactamente, el bosque sigue en mis poemas, el río, pero también el impacto de la agresión, del progreso, de los elementos del progreso, del progreso entre comillas, ¿no? El hecho de querer modificar esta Amazonía, con maquinarias, con ideas progresistas que llegan desde Lima sin escuchar las voces de la selva, eso también va a estar en mi libro próximo.
Antes de dejar el poemario y pasar a preguntarte algunas cosas puntuales extra de la vida de la poeta, yo no quiero dejar ir un verso tuyo que me ronda siempre en la cabeza y es: yo busco mañanas del pasado para encontrarme. ¿Sigues buscando mañanas del pasado para encontrarte? Esa Ana Varela lo hacía, lo hace esta Ana Varela. De alguna forma sí, porque el pasado se conecta mucho con lo que yo escribo. Creo que el pasado de mi abuela Ana, que escapó de una correría cauchera en el Putumayo, todavía persiste. Y creo que buscar mañanas del pasado para encontrarme es como indagar en la historia, ¿no? Hurgar en esos momentos que están allí todavía, ¿no? En el claroscuro, para que este mañana pueda ser un poco más claro y se pueda ir mirando la historia desde otra perspectiva. Uno de los privilegios que tiene hacer este programa, Conversaciones de Oro, Ana, no es solo hablar con poetas que uno admira y quiere como propios porque los ha leído y ya eso es suficiente motivo para el afecto, sino también me reencuentra con los acentos de nuestro país. Tengo debilidad por el acento, sobre todo el loretano, el Iquitos o el de ciertas regiones de Piura, que me parecen hermosísimos. Creo que allí está una de las variantes del habla nacional más ricas y que todavía pueden dar mucho, mucho trote para la literatura peruana que seguimos forjando y construyendo. Sin embargo, en tu poemario, ganador del Copé, hay una puerta de entrada que nos lleva a este lado del mundo donde yo vivo, que es España. Y es que tú tienes un epígrafe de Federico García Lorca, de quien este año tenemos 85 años de memoria. Recuerden que fue fusilado en el 36. Y tú recoges este verso de García Lorca: hay un mundo de ríos quebrados. ¿Cómo sintonizas con García Lorca, con este verso, con esa poesía universal que siempre estamos revisando y revisitando? Yo leí mucho a García Lorca, fíjate, Juan Manuel. Leí mucho Poeta en Nueva York. Oh. Gran libro, poderosísimo. Un libro impresionante. Un libro sin final, un libro que tú vas en un viaje sin retorno. Y este verso me recordó mucho los viajes que yo hacía por la Amazonía en los años finales de los 80 y principios de los 90. Y decía, Lorca, este verso está cubriendo todo lo que yo quiero decir. Hay un mundo de ríos quebrados. Lorca fue para mí el poeta que también me impulsó, me dio libertad para decir algo que estaba pasando en el mundo, en este mundo de ríos quebrados, que también es la Amazonía. Claro. Y otra forma de decir, que es muy tuya, muy profesional, no solo es la poesía, sino la docencia. ¿Qué significa para ti ser maestra, ser docente, Ana? Mucho. El ser docente es mi vida en realidad, Juanma. Yo empecé a ser docente después de retirarme de la carrera de química. ¿Sí? Yo estudié ingeniería civil, también abandoné los estudios incluso. Me gustaba la química, me gustaba experimentar en el laboratorio, pero después dije, esta carrera voy a tener más problemas aquí por ser mujer en la carrera de ingeniería. Entonces empecé a estudiar educación y mi primer trabajo fue en San Juan, en el Colegio Experimental de la UNAP. Y después me fui al Colegio de Fátima, después fui, a la universidad, pero la docencia para mí es fundamental en mi trabajo poético. Y cuando fui profesora en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, yo me di cuenta el valor que tiene la educación y el valor grande que tiene la poesía, ¿no? Entonces, la literatura en general. Sin los estudiantes, yo creo que mi vida no sería la misma. Yo necesito comunicar siempre algo. Y mis estudiantes, mi labor docente en la UNAP me enseñó mucho a aprender de mis estudiantes, a conocer las voces que ellos tienen también. Y también la docencia me ayudó a crear sílabus y crear cursos que no existían en la UNAP. Uno de ellos era Poesía Peruana Actual, que yo diseñé. Entonces allí iba yo incorporando
muchas mujeres en el sílabus. Y eso me ayudó mucho también a conocer el trabajo de la fuerza, el trabajo de la que hace la poesía y que hace la literatura y la educación en general para contribuir a la educación de nuestro país. Y la educación para mí y el trabajo docente me ayuda a impulsarme como persona, me ayuda mucho a aprender cosas que no sabía antes y me da también eso que es vital, la fuerza de la vida. Es así, la docencia es muy importante para mí. Y con esa idea ya podríamos despedirnos porque es un cierre bonito, reivindicatorio de esa profesión esencial que nunca terminamos de glorificar y recompensar como debiéramos en tanto sociedad. Ana Varela, ha sido una maravilla y un privilegio para mí y una alegría poder conocerte en persona después de haber compartido muchos mensajes y conversar y experimentar y exprimir también todo lo que puedes compartirnos. Muchas gracias, Juan Manuel. Esta conversación fue gratísima. Conversaciones es una idea genial. Felicito a quienes han soñado y están ejecutando este sueño de conversar con los COPE. Y pues para mí, con tu conversación y con la alegría que tienen tus preguntas, las he tomado como una conversación auténtica, una conversación fluida, y te agradezco mucho por el espíritu de este programa. Y yo, antes de despedirnos, solamente anunciar que, dado que, además de poeta, reconocida y premiada, eres una queridísima profesora, el programa va a seguir ya luego de despedirnos con una exalumna tuya que que aceptó la invitación de leer un poema desde el cariño que te tiene. Nada, Ana, un abrazo a la distancia y ojalá tengamos oportunidad de encontrarnos, quizá en tu tierra, que ya tocaría visitar. Ojalá, y podamos editar otra vez los recuerdos de este libro. Sin ninguna duda. Un gran abrazo a la distancia. Un gran abrazo también, Juan Manuel. A todos. Gracias a la audiencia. Chao. Hemos hablado con Ana Varela Tafur y su libro ganador del Premio COPE de Poesía. Pues ahora escucharemos a una docente que fue su alumna. Ella es Milagros Amasifue, licenciada en Lengua y Literatura, que trabajó 10 años como maestra rural en las comunidades amazónicas. Ella vive actualmente en Lima y desde Lima ha grabado este video donde ella elige el poema clave del poemario ganador del COPE del 91 y vamos con el video. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir con ustedes un poema de la escritora amazónica Ana Varela Tafur, ganadora del Premio COPE de Poesía en el año 1992, con su obra Lo que no veo en visiones, a quien mando un fuerte abrazo amazónico y de quien además guardo los mejores recuerdos de sus clases de literatura peruana y literatura española en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en la ciudad de Iquitos. Voy a leerles el poema Timareo, que forma parte del poemario Lo que no veo en visiones. Y dice así: Timareo, 1950. En Timareo no conocemos las letras y sus escritos, y nadie nos registra en las páginas de los libros oficiales. Mi abuelo se enciende en el candor de su nacimiento y nombra una cronología envuelta en los castigos. Son muchos los árboles donde habitó la tortura y vastos los bosques comprados entre 1000 muertes. Qué lejos los días, qué distantes las huidas. Los parientes navegaron un mar de posibilidades, lejos de fatigas solariegas, pero no conocemos las letras y sus destinos, y nos reconocemos en la llegada de un tiempo de domingos dichosos. Es lejos la ciudad, y desde el puerto llamo a todos los hijos, soldados que no regresan, muchachas arrastradas a cines y bares de mala muerte.
La historia no registra nuestros éxodos, los últimos viajes aventados desde ríos intranquilos. Gracias, muchas y más, Milagros. Qué bonito, qué importante y qué necesario. Ahora es tiempo, querida audiencia, de ir a sus palabras. Es recorrer las redes y saber qué impresiones tienen para nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, a Juan Luis Espinosa Chinchón, que nos dice: la poesía te cura y te revive los sentimientos. Felicitaciones, nos dice Juan Luis Espinosa. Gracias también. Por otro lado, también tenemos a Violeta González, quien nos dice: una voz valiosa, una mirada necesaria. Gracias, gracias, Ana Varela. Jonathan Elsa Carmela Rodríguez, mi madre, quien comenta: gracias, Conversaciones de Oro, por algo tan importante cada viernes. Ah, está muy bien, por lo menos mi madre me ve, por lo menos. Nada, esto es hacer un programa en vivo, con lluvia afuera, decidir quedarme en casa para no arriesgar la transmisión desde una librería y que ustedes no se pierdan no solamente la edición de hoy, sino que puedan atesorar en su memoria todo lo dicho hoy por la poeta de turno Ana Varela. Y hablando de memoria, recuerden aquel verso del poeta italiano y Nobel de Literatura Salvatore Quasimodo: los poetas no olvidan. Espero que ustedes tampoco, pues tenemos una cita cada viernes a las 11 a.m. de Perú, y gracias siempre al equipo de gestión cultural de Petro Perú. Ya lo saben, fue Juan Manuel Chávez desde Barcelona y lleno de oro.